Bien, bienvenidos entonces a esta clase número 8 sobre este estudio que estamos teniendo de la carta que el apóstol Pablo nos escribiera a nosotros. Ya, bueno, es la carta a los Efesios, ¿no? Pero qué lindo es pensar que cuando estamos leyendo lo que Dios le inspiró al apóstol Pablo que escribiera, lo hizo directamente para nosotros. Definitivamente lo hizo para nosotros, porque es el Espíritu Santo hablando a través de la letra viva de su palabra y dándonos a nosotros lo que necesitamos en realidad hoy, en este día. Pero a veces me gusta cuando cambio a veces los nombres y puedo decir la carta que el apóstol Pablo me escribió. Qué bien, ¿no? Porque uno la hace suya. Por supuesto que Dios habla a través de su palabra, pero cuando uno lo lee y a veces cambia los nombres y pone los nombres de uno, los nombres de nuestra iglesia, los nombres de tu iglesia, para que entonces uno sienta la sensación de que acaba de recibir esa carta de manos del apóstol Pablo y que Dios mismo está hablándonos a nosotros a través de su palabra. Esta es una carta fabulosa, porque como venimos diciendo cada vez que nos reunimos, encierra conceptos de doctrina. Doctrina son esas bases de nuestra fe, en qué creemos, por qué lo creemos así, cómo nos movemos, cómo es la historia de lo que Dios nos dio, cómo es el presente, cómo fue el pasado, cómo es el presente y cómo será el futuro. Entonces esta carta es fabulosa porque encierra tantos conceptos de doctrina que a veces nos tenemos que pasar clases y clases en un solo párrafo. De hecho, fíjense que nosotros estamos estudiando, ya estamos en la clase número 8, y estamos estudiando apenas el capítulo número 2 de esta carta. Y vimos anteriormente en los versículos 1, 2 y 3 que el apóstol Pablo hacía un análisis del problema que tenían los efesios, que tenían otras iglesias y que tenemos nosotros ahora también. Y él decía, señores, ustedes estaban muertos. Y cuando decía eso, estaba diciendo, ustedes estaban separados de Dios. Ustedes caminaban por el mundo, pero había una brecha, un abismo entre Dios y ustedes, porque el pecado los había separado desde que tomaron la decisión en un principio de seguir otro camino. Simplemente tomaron esa decisión y siguieron otro camino y tuvieron las consecuencias de seguir ese otro camino. Y decía, ustedes, decía el apóstol Pablo, están constantemente controlados por sus pasiones, o sea, por esas cosas que los van moviendo, ¿no? Las pasiones son esas fuerzas internas. Están controlados por el amor, están controlados por el odio, están controlados por el rencor, están controlados por la avaricia, están controlados por esas pasiones humanas que los dirigen, lamentablemente, los dirigen. Es como que tienen esa fuerza humana mal dirigida que los está gobernando desde adentro, los hace pensar distinto, los hace actuar distinto, de una manera que lamentablemente los está llevando a la tumba, porque sus mismas acciones los están condenando y los están haciendo sufrir, dice el apóstol Pablo en esos primeros 3 versículos, que lo vimos en la clase pasada, así que los que quieren otra vez repasar lo que estudiamos en esos 3 primeros versículos van a tener que ir a las clases creo que 5 y 6. Y él decía en esos primeros 3 versículos que esto sucedía por esa naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo lo describe muy bien, no solo aquí en la carta a los Efesios, sino en varias epístolas, que hay una naturaleza pecaminosa. Eso quiere decir que en nosotros hay una actitud natural a lastimarnos. Ya está. Es como que si hay 2 cosas, una es buena y una mala, nosotros vamos a estar siempre más inclinados a hacer lo malo, aunque nos lastime, que a hacer lo bueno. Porque es como algo dentro que nos quiere llevar a la muerte, que nos quiere llevar al dolor, que nos quiere llevar, es que nosotros mismos es algo de adentro, es algo que nos inclina al mal, que nos inclina a lo que nos perjudica.
Entonces dice, eso era lo que a ustedes les pasaba antes. Entonces luego vienen los versículos siguientes, que son los que vamos a estudiar hoy, a los que son los versículos de siempre, del capítulo 2, ahora del 4 al 7. Y nosotros lo hemos llamado a este bloque de 4, 5, 6 y 7, de 4 versículos, lo hemos llamado el tratamiento indicado para la solución. Es como si fuéramos a ver un médico. Entonces, el médico en los primeros tres versículos hizo un diagnóstico y dijo, señores, ustedes están mal, están enfermos, porque se están dejando llevar por una fuerza interior que los está haciendo golpearse contra la pared constantemente. O sea, están mal. Entonces ahora viene un tratamiento que hay que hacer, o sea, unos pasos que debemos seguir. Y entonces el apóstol Pablo sigue escribiendo los versículos 4, 5, 6 y 7. Los vamos a leer. Él dice, pero Dios, dice, es tan rico en misericordia que a pesar de eso que nos pasó, de que estábamos separados, de que nos dejamos llevar por nuestros instintos, de que vivimos golpeándonos contra la pared, dice, pero Dios es tan rico en misericordia, esa A la puse yo, después les explico, no está en la Biblia, no en el texto original, y nos amó tanto, dice, que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Ahora vamos a trabajar en ese punto. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y luego dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Y otra vez usa esa palabra, nos levantó junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales, porque estamos ahora unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos, dice, a nosotros como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces ahora vamos a ir despacito. Primero dice, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente, porque otra vez vamos a recordar, estos son puntos de nuestra doctrina, quiere decir, esto es lo que creemos, Y a veces conviene ir refrescándolos, porque a veces creemos, pero a veces creemos en Dios, pero no sabemos estructurar algunas bases de nuestra fe. Lo que está haciendo Pablo es teología pura, está diciéndonos, señores, acá está desarmado la base de nuestra fe. Y él dice, Él nos amó. Esta frase es muy importante. Fíjense que Juan, capítulo 3, versículo 16, que es algo así como el Evangelio encapsulado en un solo versículo, dice, pues Dios amó tanto al mundo, muchos de ustedes y ustedes que nos están mirando lo deben conocer de memoria este pasaje, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el concepto es el mismo, Dios amó tanto. Entonces, este es el punto doctrinal. La misericordia, la motivación para el rescate, como dice allí, no nace en nosotros que hicimos un esfuerzo, no nace en nosotros que decidimos decir, bueno, basta, ya no pecamos más, ahora queremos otra cosa, ya nos cansamos de golpearnos, ahora queremos que Dios nos ayude. No, nace en Dios. Por eso esto es importante. Él nos ama a nosotros. Y acá hay una parte muy importante, porque es donde está separada la religión del cristianismo. Por eso es tan importante. Religión significa una de las tantas acepciones. Yo no quiero que ahora vengan algunos de los que nos están mirando y digan, no, porque en el diccionario de tal dice otra cosa. No, dejémonos de bromar. Hay muchas acepciones a la palabra, pero un concepto que a mí me gustó de religión significa religar. O sea, algo que está separado, volver a unirlo. Entonces es un esfuerzo del hombre por unirse con Dios. Eso es la religión. Por eso la religión te dice, si cometiste un error, tenés que solucionarlo.
tenés que hacer un esfuerzo. Y si no, tenés que arrepentirte y arrodillarte sobre arroz. Y tenés que ir y hacer esto, y hacer esto, y hacer esto. Esa es la religión. ¿Para qué? Para que Dios te reciba, para que Dios te acepte. Sin embargo, el cristianismo dice, Dios se acercó al hombre. A pesar de que el hombre no lo merecía, a pesar de que el hombre sí estaba en pecado, a pesar de que el hombre se había equivocado, a pesar de que el hombre y la mujer se estaban golpeando, Pablo dice, Él nos amó. Entonces, el cristianismo es Dios acercándose al hombre, no es el hombre acercándose a Dios. Por eso está todo muy ligado acá. Parece algo muy simple, pero toda nuestra doctrina se basa en este simple punto. Por gracia, o sea, porque se le dio la gana a Dios, porque tuvo el deseo de hacerlo, porque sintió misericordia de su criatura, o sea, nosotros, movió su mano para ayudarnos. Envió a su Hijo, a Él mismo, básicamente, a morir en una cruz para cubrir nuestras faltas y que los que creamos en esa muerte sacrificial podamos otra vez estar unidos a Él. Entonces, de nosotros exige que creamos en ese movimiento de la mano de Dios que se llama Jesús, que vino, murió, se sacrificó, y resucitó, venció la muerte y subió. Él, crean en eso, dice, pero el movimiento es mío. No es algo que ustedes hicieron, no es algo que ustedes merezcan, no es algo que ustedes se hayan ganado. Esa es una base fundamental. Él nos amó. Ahora, hay un par de subtemas que están metidos dentro de este mismo parrafito de 4 versículos que acabamos de leer. Uno de ellos, que también lo vimos en la clase número 6, por eso lo aclaré aquí para que puedan ver la clase 6, si alguno no la vio todavía, si alguno no participó acá, dice, solo por su gracia. Ese es un tema sumamente importante, porque el apóstol Pablo recalca este tema varias veces en la carta a los Efesios. Dios hizo el movimiento inicial. Dios nos amó a nosotros y bajó. No es que nosotros subimos, Él bajó. Y lo hizo por gracia. Entonces, para ver ese concepto, por gracia hay que ir a la clase número 6, porque le hemos dado bastante tiempo a ese tema de lo que significa la gracia. Luego dice, unidos a Cristo. Y ahora en este punto, nosotros otra vez vamos a hacer un poquitito de base. Vamos a sentarnos otra vez en este tema. Lo que nos interesa es, en esta clase, resaltar estos dos temas. Dios hizo el primer movimiento. Él nos amó a nosotros y por lo tanto envió a su Hijo. Y provocó que a través de la fe nosotros nos uniéramos otra vez a Él como era en un principio. Entonces dice, unidad en la victoria sobre la muerte y el pecado. Este es el concepto. La unidad que nosotros tenemos es cuando en fe nos unimos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Esto es importante, esto es muy importante también. Dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Fíjense que en estos 4 versículos lo menciona mínimamente 2 veces. Nos levantó con Cristo, dice, nos resucitó con Él. Y están los dos conceptos, morir y volver a vivir. Esto también es sumamente importante en lo que nosotros creemos en nuestra doctrina. Fíjense también que el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a otra iglesia, les dice, Gálatas 2:20, mi antiguo yo, dice Pablo mismo, mi antiguo Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, ¿recuerdan? Mi antiguo yo, dice, ha sido crucificado con Cristo. Dice, ya no vivo yo, ya no vive Saulo, ya no vive el antiguo Pablo, dice, sino que ahora Cristo vive en mí. Este es otro punto fundamental de nuestra fe. Vamos a tratar de desarmarlo un poquito. Esta unidad se expresa, se explica, y este es un punto que nos va a ayudar a entender el concepto de la unidad en Cristo, se explica en el bautismo. El bautismo, definitivamente el bautismo nos salva. Nosotros no vamos a ser salvos por bautizarnos, pero el bautismo
es un símbolo que expresa y que explica ese concepto de unidad en Él. Por eso vamos a tratar de explicar lo que significa la unidad en Cristo, que ganamos, morir con Él, resucitar con Él, a través de explicar un poquitito lo que es el bautismo. Dice el libro de los Hechos, dice en el capítulo 2, 37 y 38, dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles. Pedro estaba predicando y dice que las palabras de Pedro llegaron profundo en la vida de esas personas. Entonces dice: hermanos, le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa ese concepto del bautismo? No es el bautismo el que salva, es el concepto que está simbolizado en el bautismo. El apóstol, otra vez escribiéndole a los Gálatas, dice: y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Entonces, a veces estos conceptos teológicos y doctrinales unidos a Cristo son difíciles de explicar. La Biblia dice: pensemos en el bautismo, porque eso simboliza lo que significa esa unidad que nosotros ganamos cuando aceptamos a Cristo. Vamos a ver ahora entonces este tema. Bautismo, la palabra bautismo, deriva de un verbo griego muy antiguo que es bapto. Y bapto significa sumergir para teñir. Esto lo hemos hablado, muchos de ustedes lo saben, ¿no? Es cuando uno toma una camiseta color blanco y lo sumerge en una tina con agua con tinta azul. El agua con tinta azul es azul. Uno mete la camiseta, la sumerge completamente, la deja bajo el agua y cuando sale del agua ya no es más blanca, es azul, se tiñó de azul. Entonces, ese es el concepto del bautismo. Cuando un pedazo de tela, acá lo explica, ¿no? La raíz del significado bautismo, lo tenemos escrito acá en la pantalla, significa cambiar de color o de identificación. Entonces, unirse a Cristo es cambiar básicamente nuestro color de fondo. Por eso el bautismo dice: se sumergieron en la muerte de Cristo, el agua los tapó, fueron sepultados, el agua los tapó. Por eso es el concepto de sumergir. Por eso bautizamos nosotros a las personas por inmersión, sumergiéndolas en el agua. Porque el concepto es lo importante aquí. El concepto dice: murió con Cristo, fue sepultado, dice la Biblia. El agua lo tapó. Y cuando resucitó con Cristo, cuando salió del agua la persona, salió con otro color. Salió con el color de Cristo. Ese es el concepto interno del bautismo. La muerte y la sepultura, la resurrección con una nueva identificación, con un nuevo color. Por eso el apóstol le dice ahora, escribiéndole a los colosenses, otra iglesia que estaba en el área, muy cerca de Éfeso, en Colosas, les dice: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Fíjense el concepto. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Entonces, Cristo muere, es sepultado, es enterrado, es tapado, es metido en una cueva. Out. Dios lo levanta a Cristo al tercer día, vence la muerte y su sacrificio nos justifica ante Dios. Nosotros, cristianos, pasamos por lo mismo que pasó Cristo. Morimos a la vieja vida
y somos enterrados, tapados y sepultados, y Dios nos levanta del agua con un color distinto. Ese es el concepto del bautismo. Por eso dice, se los voy a leer de nuevo, porque cuando Pablo se los explica a los colosenses, para mí es tan clarito el apóstol que es fabuloso volver a leerlo. Dice, pues ustedes, dice, fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Cuando se bautizaron en su nombre, cuando lo están haciendo, no cuando se metieron en el agua, sino cuando lo hicieron para simbolizar que cambiaron de vida. Entonces dice, y con él también fueron resucitados, o sea, murieron con él, símbolo de la sepultura, el agua los tapó, y cuando los levantaron de las aguas, dice, fue para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios. Dios levantó a Cristo de los muertos, y ustedes, al levantarse del agua, se levantaron con otro color. Ese es el concepto, ese es el concepto. Ahora, hay otros temas sumamente interesantes en este mismo capítulo, que no quiero detenerme mucho, pero yo sé que quizás habría como para seguir un ratito más con el tema del bautismo, porque realmente es lindo entenderlo. Muchos de nosotros, quizás muchos de ustedes que nos están mirando, pasaron por las aguas del bautismo y no saben muy bien qué significaba, o quizás todavía no se bautizaron porque pensaron que era identificarme con la iglesia, hacerme miembro de la iglesia. Necesito bautizarme para hacerme miembro de la iglesia. No, es algo muy profundo. No es el bautismo, es el concepto que encierra, es el testimonio que le doy a la gente. El testimonio dice, yo fui sepultado con Cristo, las aguas me taparon y salí de las aguas con otro color. Fui teñido. Ese es el concepto. Y el Señor Jesús dice, al que me confiese delante de los hombres, y el bautismo es confesión, porque le estoy diciendo a la gente, muero y resucito con Cristo, dice Jesús, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Así que el bautismo, además de toda esa simbología, tiene el respaldo de que es una confesión pública del hecho de que estoy unido a Cristo. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros podamos en un momento tomar la decisión y pasar por las aguas del bautismo y decirle públicamente a la gente que nos rodea, ahora salgo de las aguas con otro color. Pero bueno, vamos a seguir. Luego hay otros versículos, 8, 9 y 10, 3 versículos más, en el mismo capítulo y en el mismo párrafo, al que lo hemos llamado la medicina aplicada. Ahora este va a ser cortito, porque otra vez vamos a caer al mismo punto de antes, que ya lo hemos visto en la clase número 6. Efesios 2, 8 y 10, vamos a leerlo. Dice, Dios los salvó. El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, Dios te salvó. Carlos, lo salvó a usted, lo salvó a ustedes, dice, por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Otra vez está repitiendo, está yendo sobre lo mismo. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No vamos a estar demasiado tiempo en estos 3, 8, 9 y 10, en estos 3 versículos de la medicina aplicada, porque otra vez el apóstol Pablo está repitiendo para que a nosotros se nos haga callo este asunto. Pero como nosotros ya lo vimos en la clase número 6, yo les pediría que volvamos a ver la clase número 6. Porque es una clase sumamente importante donde hablamos sobre la gracia. Acá la medicina que el apóstol Pablo dice que Dios utiliza para sacarnos del agujero negro en el que estábamos es su gracia. Por su gracia, dice, Él nos salvó cuando ustedes creyeron. La gracia es como una medicina, actúa sola, pero hay que decidir tomarla. Entonces viene el médico y dice, señores, ustedes están en la lona, más muertos que vivos. ¿Ok? Dice, ahora, dice, Dios
tomó la decisión unilateral de mirarlos y decirles, les voy a dar la medicina, porque los quiero, porque los creé, porque son buena gente, en el fondo, pero buena gente. Entonces dice, señores, acá está la medicina. Ahora ustedes la tienen que agarrar y tomarla. La medicina se llama la gracia de Dios. Nace en Él. Otra vez, vamos a los 3 puntos porque son importantes, ¿eh? Primero, diagnóstico. Ustedes están separados completamente de Dios. Muertos. La palabra muerto significa separado. Separado de Dios. ¿Por qué? Porque se están dejando llevar por cosas que los lastiman. Están lejos de Dios. Número 2, Él, movido a misericordia, toma la decisión de actuar y baja desde los cielos y nace en un pesebre. Eso que vino a traer se llama gracia. Y acá está, es un frasquito. Hay que tomarlo. Es la medicina. La gracia es de Dios, Él la trajo y porque se le dio la gana a Él. Pero nosotros la tenemos que tomar. Actúa sola. Una vez que nosotros la tomamos por fe, no tenemos que hacer más nada. La medicina empieza a trabajar. La gracia de Dios nos limpia, nos une otra vez con Cristo. Se simboliza en ese morir con Él y resucitar con Él por su gracia. Pero nosotros tenemos que tomar esa medicina. Lo vamos a dejar acá, porque había otro concepto para el día de hoy, pero ya son demasiados conceptos en un solo día. Tengamos en mente estos dos, unidos a Cristo en su muerte y en su victoria. La resurrección es la victoria, porque si Él no hubiera resucitado, bajemos las persianas y vámonos, porque estaríamos simplemente en otra religión. Él resucitó. Entonces Él no solo murió por nosotros, que ya hubiera sido bastante, Él venció la muerte por nosotros y entonces nos está diciendo, tomen esto que es la gracia de Dios y únanse a mí en esa muerte y en esa resurrección. En la próxima vamos a seguir con otros temas importantes de este segundo capítulo de Efesios, que todavía tiene mucho para dejarnos. Imagínense el resto del libro. Los espero en la próxima clase.